Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas a todos, aquí estamos en el segundo episodio ya de la 8ª temporada. Y bueno, hoy desafortunadamente Mauri no va a poder acompañarnos, se ha tenido que ausentar por temas personales. Pero bueno, no os preocupéis, en el siguiente episodio estará con nosotros. Y bueno, y ahora toca hablar del invitado. El invitado, la verdad es que llevamos tiempo buscándolo, tiempo intentando contactar con él. Dar las gracias desde aquí también a mi hermano, que fue quien nos echó un cable para contactar con él. Y bueno, la verdad es que el invitado técnicamente es brillante, es un invitado que ha participado y ha estado en grandes empresas, tanto de tecnología como de videojuegos. Ha estado en Nvidia trabajando durante muchos años y luego ha participado en juegos tan míticos como The Witness, ¿no? De Jonathan Blow. Entonces yo creo que la entrevista de hoy es nivelón, así que muchas ganas de empezarlo y a ver qué nos cuenta el invitado. Pues vamos a ello. Pues bueno, muy buenas. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Castaño. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Genial. Recordemos que Ignacio estamos hablando con él desde California, porque él vive allí ya desde hace muchos años, ¿no? Muchos años, sí. Yo creo he perdido la cuenta, pero son... debe ser cerca de 20 años, quizá. No 20 sé. años. Bueno, ¿y te sientes más cómodo hablando inglés o español? Depende de la conversación. Sobre temas técnicos, evidentemente, el inglés me sale más fácilmente, ¿no? Pero con mi familia todavía hablo en español, ¿no? Entonces, pues, depende. Ok. Vale, bueno, pues empezamos con una pregunta que siempre es como buscar los sueños, ¿no? Empezamos con un sueño e intentamos terminar también con un sueño, que es si pudieras haber participado, ¿no?, en el desarrollo de alguno de los juegos históricos míticos que tenemos hoy día, ¿cuál hubiera sido? ¿Y por qué? Pues... me estaba esperando otra pregunta. Pensaba que me iba a preguntar sobre el último juego que había jugado. Que es lo que suele hacer a otros. Pero sí, si fuera a jugar... es difícil, ¿no? Porque, hombre, creo que mi juego de referencia siempre ha sido el Quake, ¿no? Porque fue además un juego que desde pequeño, pues... Bueno, incluso antes, ¿no? Siempre intentaba estar haciendo motores gráficos, intentando hacer cosas similares a los que hacía ahí de software, siempre iba un poquito por detrás, ¿no? Y por entonces estaba haciendo un juego que era como en plan Doom, pero con algunas restricciones, ¿no? A mí no se me había ocurrido cómo hacer suelos a diferentes alturas, pero tenía paredes arbitrarias. Entonces era una casa entre Wolfenstein y Doom. Y cuando salió el Quake, pues fue una cosa que me dejó completamente desmoralizado, ¿no? Eso de poder tener libertad de mirar en cualquier dirección, ya no tenía... No se me ocurría cómo demonios habían podido haber hecho eso, ¿no? Y la verdad que eso me dejó... Por un tiempo decidí, se acabó, yo no voy a hacer más gráficos. Me voy a dedicar a juegos en 2D. Qué radical, ¿no? Esa etapa duró poco, ¿no? Pero sí, fue probablemente uno de los juegos que más me ha marcado, ¿no? Quake. El simplemente no tener ni idea de cómo poder hacer algo similar e intentar lograr hacerlo, ¿no? Uh-huh. Vale. Y bueno, ¿y en qué momento, no sé si tú recuerdas en algún momento de tu vida que tú dijiste, me gustaría dedicarme al tema de este videojuego? Porque ya has comentado que incluso desde pequeño, ¿no?, ya estabas intentando hacer cosas similares a qué es lo que estaba haciendo Quake, ¿no? Sí. Pero ¿en qué momento tú decides o crees que te gustaría dedicarte al mundo de los videojuegos? Pues... la verdad que no recuerdo el momento, creo que fue una cosa más bien gradual, ¿no? Empecé a programar muy temprano, temprano relativo, ¿no? Sé de gente que ha empezado antes, pero creo que tendría unos 13 años y
Y la verdad que al principio no fue una cosa que digo, esto es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Yo en principio siempre me habían atraído mucho todo lo que son cosas en 3 dimensiones, ¿no? Es como visualizar objetos en 3 dimensiones. Es algo que me venía con mucha facilidad y pues lo primero que quería hacer, lo primero que se me ocurría hacer con eso es arquitectura, ¿no? Que es lo que parecía que tendría más sentido en relación a mis habilidades, ¿no? Y creo que no fue hasta que empecé a hacer cosas en programación que eran en 3 dimensiones, ¿no? Que me di cuenta de que, bueno, esto puede ser algo que se me da incluso mejor, ¿no? Más divertido incluso, ¿no? Que la sí. Ok. Vale, y bueno, ¿estudias en la Universidad de Sevilla? Entiendo que tú eres de aquí, de Sevilla, ¿o de dónde eres? Soy de Sevilla, sí. Nací en Sevilla y de Sevilla. Nací en Sevilla hasta que salí de Sevilla, hasta que acabé la universidad. Eso es, estudiaste en Sevilla desde 1999 a 2004. Esa fue la carrera que hiciste. Y curiosamente, hay un dato interesante y es que yo empecé la carrera en el 2001 y yo pude, o sea, en un momento contacté contigo. Ajá. Porque recuerdo, sí, no sé, evidentemente no te acordás porque hace ya una pila de años, pero recuerdo que cuando yo entré en la universidad también, pues estaba con mi hermano y unos amigos haciendo un videojuego también. Uh-huh. Y recuerdo que escuchamos de alguien que había en la universidad que también hacía videojuegos y este tipo de cosas. Y entonces recuerdo que fuimos con la excusa un poco también de conocer a esa persona, ¿no? Pues también hacerle una pregunta que para nosotros era útil. Y es que en aquel momento no digamos que, me acuerdo levemente de la pregunta, pero recuerdo que fui con mi hermano, creo, a preguntarte qué eran los cuaterniones o algo así, creo que fuimos a preguntarte. Y recuerdo eso, la explicación que nos diste. Y ya nos diste, o sea, creo que fue la biblioteca y ya de ahí pues tuvimos el primer contacto y luego en un segundo contacto creo que nos dijiste, pues sí me voy a tal sitio. Me acuerdo de eso porque además había pedido para mí la universidad lo que más me gustó, lo más útil de todo fue el hecho de que podía pedir cualquier libro y allí me lo traían, ¿no? Entonces, si vas a la sección de gráficos que hay en la Universidad de Sevilla, todo es gracias a mí. Prácticamente todos los libros que hay son libros que yo pedí. Y recuerdo no recuerdo que fueras tú, pero recuerdo un par de chavalitos que vinieron a preguntarme sobre cuaterniones y que los mandé a la biblioteca. Sí, pues puede ser que eso, porque recuerdo eso que fuimos, yo es lo que te recuerdo levemente, igual mi hermano también se acuerda de algunas cosas más, pero bueno, en principio, y ya recuerdo que ahí ya nos dijiste, oye, que me voy a Relic, ¿lo conocéis? Y ya nos estuviste diciendo cosas, pero antes de eso, comentar que mientras estuviste estudiando en la Universidad de aquí de Sevilla, ya costas como lead programmers en Crytek, cuando Crytek todavía no era muy conocida. Cuéntanos un poco cómo surge esa oportunidad, ¿no? De trabajar con una empresa que era una startup en aquel momento, entiendo, alemana, y cómo te surge ese contacto. Pues fue a raíz de lo que te comentaba antes, ¿no? Yo me dedicaba a hacer motores gráficos, ¿no? Y pues por aquel entonces estaba haciendo un motor gráfico que lo que hacía es cargar motores de Quake 2 y visualizarlos, ¿no? Entonces... O sea, mapas de Quake 2. Mapas de Quake 2. Entonces, en cuanto salió, no sé si recuerdas el Quake 3 Test, que era como una demostración de la tecnología del Quake 3, ¿no? En cuanto salió esa versión, pues me dediqué a ¿cómo se diría? A reverse engineer, ¿no? A investigarla. A tratar de ver qué es lo que hacían y tratar de copiarlo todo, ¿no? Entonces lo que tenía por entonces era un motor de Quake 2 con soporte del mismo tipo de shaders que había en Quake 3, ¿no? Y entonces en el momento en el que se unió el Quake 2, creo que en menos de un mes, ¿no? Hice los cambios necesarios para que mi motor pudiera cargar niveles de Quake 3 en lugar de solamente niveles de Quake 2, ¿no? Lo puse en internet y tuvo pues mucha... no sé, como que me dio mucha visibilidad, ¿no? El hecho de haber sacado ese motor. Y creo que pues a raíz de eso pues vieron el trabajo que estaba haciendo y... Por entonces pues... los hermanos Jurley, Shabbat, básicamente... tenía un pequeño equipo que estaba haciendo un juego
y el motor que tenían pues como que no estaba a la altura de lo que querían hacer, ¿no? Entonces pues me contrataron con la idea de, bueno, te contratamos y tomamos tu motor y lo adaptamos al juego que estamos haciendo, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí me surgen muchas preguntas, ¿no? Es decir, o sea, la gente de Crytek, que en ese momento no eran conocidas, estaban haciendo un prototipo o un juego, ¿no? Y cogen tu motor, por así decirlo, o te proponen que compran de alguna forma tu motor o la licencia de tu motor para en verdad desarrollarla ellos. ¿Eso era, te contratan y ya está? ¿O tu motor era gratis, estaba libre en internet y entonces por eso ellos simplemente lo podían usar y te querían a ti como la persona que lo había desarrollado? Pues la verdad, a ver, la verdad que ni siquiera recuerdo si el motor tenía el código fuente disponible. Creo que sí, creo que recordar que lo publiqué con código fuente, pero básicamente querían no solamente utilizar el código, sino además tener a alguien que se ocupase de hacer los cambios necesarios para el juego. Más el motor, pues era un motor, no tenía colisiones, no tenía herramientas adicionales que son necesarias para crear un juego, ¿no? Le faltaba mucho, ¿no? Era simplemente como un visualizador de niveles y poco más, ¿no? Entonces, pues, claro. Los primeros meses de trabajo en Crytek, lo que me dediqué fue a eso, a pasar de tener un motor, o sea, una cosa muy básica, a tener una cosa que realmente puedes utilizar para construir un juego, ¿no? Como lo que hay ahora, ¿no? Los Toy Engine, ¿no? Que sí, exactamente. Se desarrolla y luego puede hacer algo que pueda ser usado por varios, ¿no? Que al tenga tooling y cosas de estas, ¿no? Vale. Y bueno, ¿y cómo? Eso era, recuerdo, estamos hablando de 1999, estamos hablando de que tú eras muy joven, tendrías 18 años y ya te manejabas entonces con el inglés o el alemán para poder llegar a tener el contacto, ¿no? El acercamiento con ellos, ¿o cómo fue ese acercamiento? Pues la mayoría de las comunicaciones fueron en inglés, aunque, bueno, yo fui al colegio, estudié en un colegio alemán, entonces pues también hablaba alemán, pero mira. El equipo no estaba en Alemania, entonces de hecho estaba distribuido por todo el mundo, eran gente como yo trabajando desde casa. Entonces, pues prácticamente todas las comunicaciones en inglés, y no recuerdo que me causase mayor problema. Probablemente si hubiera tenido que hablarlo habría sido más difícil, ¿no? Pero al ser todo otra vez, en esa época no, videoconferencia, pues creo que no había, ¿no? O si había, pues no era una cosa muy muy común. Entonces todo era a través de IRC, chats y cosas así, ¿no? Genial. Vale. Y bueno, y dirías, o sea, tú estuviste con ellos, por lo que veo aquí, un año trabajando con Crytek, entiendo, contratado y tal, todo perfectamente. ¿Y hay algún juego o hay algo? Porque Crytek, lo primero que ve la luz al gran público es el Crysis. Es decir, ¿hay algo del engine de Crysis de la parte que tú hiciste o no tiene nada que ver porque fue muy posterior? Prácticamente nada. Bueno, te cuento un poco, porque la estrategia que tenían los hermanos Gerli era un poco... prácticamente todo el mundo todo mi equipo prácticamente estaba trabajando de manera gratuita, ¿no? Tenía un contrato en el que decían que, bueno, si conseguimos obtener un contrato de publicación del juego, pues entonces os damos un bono o damos entonces, o sea, ofreceríamos un salario o ofreceríamos un porcentaje de la empresa, cosas así de ese tipo, ¿no? Yo creo que fui el primero de la empresa al que estaban pagando. Bueno, porque me ofrecieron un contrato como ese y yo les dije, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Tenéis un equipo que parece bastante prometedor, pero yo voy a trabajar gratis. Entonces les dije que si me ofrecéis el salario mínimo en España, venga, adelante, ¿no? Más las condiciones esas que también habían puesto. Y me dijeron, vale. Y creo que pues a partir de entonces fue, ¿saben? Yo me considero el primer empleado de Crytek, ¿no? Porque después hablando con mis compañeros, ninguno de ellos había puesto esos requerimientos, ¿no? Y el salario mínimo en España por entonces era una mierda, ¿no? Pero para mí que trabajaba en casa de mis padres, pues me parecía hombre, una maravilla. Claro, para
un chaval de 18 años, imagínate, todo para ti, ¿no? Vale. Y bueno, estás un añito trabajando con ellos, pero termina esa aventura y decides embarcarte en una nueva aventura. Lo primero, con una empresa, creo que sevillana, ¿no? Que se llamaba Nebula. Pero cuéntanos un poco, ¿fue muy atractivo esa oferta y por eso dejaste Crytek o Crytek algo no terminó de cuajar? No sucedió de esa manera. Lo que sucedió fue que, bueno, en el momento en el que Crytek recibió una oferta de Ubisoft, creo que fue, lo que ellos, bueno, tenían múltiples proyectos que estaban intentando sacar adelante de la misma manera, ¿no? Y el proyecto que más atención atrajo fue lo que por entonces se llamaba Exile, ¿no? Y lo que hicieron fue consolidar todos los equipos y abrir unas oficinas en Coburg. Y uno de los requerimientos era que nos fuéramos para allá. Entonces, el irme a vivir a Alemania, dejar la carrera, la verdad que no me convencía demasiado. Y además, tampoco es que confiase demasiado en que aquello fuera a funcionar, ¿no? No, la verdad que a ver, creo que tenía mucho talento, ¿no? Los tres hermanos, ¿no? Y creo que sabían hacer las cosas muy bien, pero también eran una sensación que eran muy manipuladores, ¿no? Y vaya. Entonces pues y yo no eran de fiar, parece, ¿no? Yo sería fácil de manipular, ¿no? Entonces, pues no me convenció. Sentiste como en debilidad, ¿no? En plan de, yo voy y aquí no va a haber nadie, no va a haber forma de que yo pueda hacer quizás lo que quiero, igual dentro de un tiempo no estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Vale, bueno, y entonces, no sé si en ese momento justo existía esa otra oportunidad o cuándo fue, pero aparece esa oportunidad de también una especie de startup, ¿no? De gente también muy interesante que querían hacer juegos, ¿no? También con una ambición muy alta, ¿no? Y que se llamaba Nebula, ¿no? Pues sí, Alberto lo conocí, no sé si fue antes o después de trabajar en Crytek, pero aproximadamente sobre ese mismo tiempo. Entonces, después yo de trabajar en Crytek me pasé un tiempo intentando montar mis propios negocios, ¿no? Intentamos hacer plugins para 3D Studio y Maya, intentamos sacar nuestros propios juegos, montando nuestros propios motores, pero también teníamos mucha inexperiencia, ¿no? Y tenía la carrera al mismo tiempo y ninguna de esas cosas salió adelante, ¿no? Fueron una experiencia muy buena, ¿no? Pero que yo creo que ya para entonces, después de esos, esos intentos y esos intentos, después de esos intentos fallidos, ¿no? Pues como que ya tenía la mirada en el extranjero, ¿no? Creo que por entonces estaba cuando Alberto García Vaquero se puso en contacto conmigo hablándome de que iba a montar otra empresa de juego. Bueno, la empresa ya la tenía, pero que tenía otro proyecto de un juego, ¿no? Creo que yo estaba en mi último año de carrera. Entonces, mi primera reacción fue no, porque además que tenía en el último año de carrera y además tenía pues el proyecto de fin de carrera y unas, no sé, un montón de créditos atrasados de años anteriores que tenía que terminar, ¿no? O sea que era un año complicado, ¿no? Era un año difícil para mí, ¿no? Pero él estaba pues con mucho interés de que yo echase una mano y bueno, pues al final pues lo intenté. Y trabajé por un tiempo a tiempo parcial, pero estaba prácticamente agotado, ¿no? Porque me pasaba las mañanas la empresa que creo que estaba en Dos Hermanas o algo así, en las oficinas, ¿no? Que era casi a una hora de mi casa. Ajá. O sea, fue un poco paliza, ¿no? Fue un poco paliza y como que no estoy muy orgulloso del trabajo que hice, ¿no? Porque estaba tan agotado y tenía tantas cosas en la cabeza que quizá pues hice lo mejor que podía haber hecho, ¿no? Pero, sin embargo, creo que el trabajar aquí en España un tiempo, el conocer a gente que tenía más experiencia que yo, fue muy valioso, ¿no? De hecho, uno de los chicos con los que trabajé, ¿cómo se llama? Salvador Bell,
Después, cuando trabajaba en Tecla, cuando estábamos haciendo The Witness, le contacté a ver si se quería venir a trabajar conmigo y fue una de las primeras personas que contratamos, ¿no? Llevamos mucho tiempo intentando buscar programadores, no conseguíamos encontrar al adecuado y bueno, haber tenido ese contacto con él pues creo que fue un acierto. Sí. No, bueno, mira, estás dando muchos consejos, ¿no? Quizás no es el mismo tiempo ahora que el antes, ¿no? Pero todos los oyentes pueden ver cómo eso es muy importante, hacer cosas de forma autodidacta. Tú lo hacías, ¿no? Y dedicabas a hacer tus experimentos y tus cosas. Eso, si las publicas, pues te da cierta visibilidad y pueden llegarte oportunidades de eso. O el hecho, como comentas, de buscar grupos y de gente con las mismas inquietudes que tú cerca de donde vives, que de la misma forma vas a conocer gente interesante que pueden saber un poquito más que tú y puedes aprender muchas cosas de todos ellos siempre, ¿no? Todas estas cosas yo creo que son súper interesantes. Y bueno, en Nebula, por lo que sé, trabajaste en un juego que se llama Firefighters, que era de bomberos, y si no recuerdo mal, creo que el juego incluso se intentó presentar al menos una beta o algo en un E3 o en alguna cosa de esta, ¿no? La verdad no que sé no si tú estabas. Que hace mucho tiempo, ¿no? Vale, bueno, y entonces cuéntanos un poco también lo último, es qué aprendiste de esta etapa en Nebula. Es decir, como dices, contactaste con gente que tenía quizás algún poco más de experiencia que tú, y qué fue las cosas más valiosas que sacaste de la experiencia con Nebula. Pues la verdad que no lo sé qué decirte. Creo que lo más valioso probablemente fueron los contactos, como ya te he comentado, ¿no? Bueno, no es poco. Vale. Bueno, los contactos también se dice, o el grupo de gente, ¿no? Que también puede ser que humanamente os caigáis bien y que incluso con el tiempo, como tú dices, incluso os vais a unir por otros proyectos en el futuro, ¿no? Así que eso también es una cosa muy valiosa, ¿no? Siempre el trato humano es algo súper importante en el trabajo. Vale, bueno, y entonces terminas la carrera en 2004 y tenías claro que te querías ir al extranjero. No Sí. había ofertas para lo que tú querías hacer de videojuegos y cosas aquí en España. No sé si en 2004 entiendo que ya estaría la gente de Piro, estaría la gente en Madrid. No sé si tú sabías ese tipo de informaciones de hecho, o tú directamente querías irte. De hecho, no recuerdo cómo, pero de alguna manera conocí a Unai. Una Irlanda. Se llama. Mira. Entonces, bueno, me invitó a pasarme por allí, por las oficinas de Piro, y me entrevisté, ¿no? No me llegaron a hacer una oferta, pero porque creo que a través de las conversaciones que tuvimos quedó bastante claro que me interesaba más salir fuera, ¿no? Y que por entonces creo que ya tenía alguna oferta entre manos, ¿no? Y aquello también por IRC, porque no existía LinkedIn, no existía cosas de esas, ¿no? ¿Cómo se conseguían las ofertas entonces? Por email, simplemente, mirando desarrolladores que me parecían interesantes y mandando emails. Bueno, la verdad que creo que la manera en la que la razón por la que surgieron todas las ofertas que recibí fue porque por entonces había una lista de correo que se llamaba GD Algorithms, Game Development Algorithms, básicamente, y en la que participaba bastante, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque eso como que esa clase de comunicación se ha perdido. Ahora esas conversaciones suceden quizá a través de Twitter, pero no es lo mismo, ¿no? Porque el medio de Twitter no es no se da a poder escribir, no sé, conversaciones más largas, ¿no? En la que puedas interactuar varias veces, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Sí, no es lo mismo. Entonces, es una de las cosas que yo he hecho mucho de menos y que recuerdo con mucho cariño de esa época, ¿no? El poder comunicarte con gente que trabajaba en la industria, ¿no? Y dar tus opiniones o hacer sugerencias, día... ¿no? Y además recibir ¿cómo se dice? Feedback. Recibir... Sí, feedback también se dice aquí. Utilizamos ya muchas palabras americanas. Que me refiero, hoy día quizás exista para eso Slack y Discord, que son dos plataformas en las que es cierto que todo proyecto tiene su canal de Discord o tal, donde puedes hablar con los desarrolladores y puedes preguntar.
Sí, creo que la principal diferencia es que la comunicación a través de listas de correos es asíncrona, mientras que Slack y Discord son mucho más inmediatos, ¿no? Alguien escribe algo y tú esperas una respuesta como casi en el momento, ¿no? Entonces, la diferencia horaria suele ser menos... Sí, hay la diferencia, en primer lugar, la diferencia horaria pues hace que esa comunicación no sea más difícil, ¿no? Y que las respuestas o las conversaciones sean más improvisadas, ¿no? Menos... no sé, meditadas. Cuando tú mandas un email, pues como que pasas un tiempo pensando en lo que vas a decir, ¿no? Y tratas de que haces un buen uso del tiempo de las otras personas cuando... Claro. Vale, bueno, y como digo, mandando emails y este tipo de cosas, o por la lista esta de correo que comentas, te llega una oferta de Relic Entertainment, ¿no? Uh-huh. O no sé si te llegaron varias y esa fue la que más te gustó. Me llegaron varias ofertas, pero Relic fue la primera y la acepté en el momento prácticamente. Porque la verdad que, bueno, pues me sorprendió mucho, ¿no? Me sorprendió mucho no solamente el recibir ofertas, sino que además la cantidad de interés que vi en todas estas empresas en contratarme, ¿no? Que me salieron muchas entrevistas, me salieron muchas oportunidades, ¿no? Y fue una cosa que, no sé, todo el mundo a mi alrededor me decía que me quitase eso de los videojuegos de la cabeza, que eso no iba a ningún lado. Eso no tenía salida, que no tenía ningún lado, ¿no? Y cuando en el momento en el que me puse a intentar buscar ofertas y me salieron tantas, ¿no? Pues fue una sorpresa, ¿no? Y me dio mucha confianza, ¿no? Vale, recordemos que Relic iba a decir simplemente, por si los oyentes no lo saben, que Relic es la empresa encargada de Warhammer 40.000 o Company Heroes o últimamente, ¿no? Age of Empire 4, ¿no? Que ha sido el título que cuando yo el más famoso antes de que yo me uniese a ellos era Homeworld, ¿no? Uh-huh. Y un juego que me gustó mucho y principalmente esa fue la razón por la que me interesaba trabajar con ellos. Vale, y bueno, Relic te fuiste a Vancouver. Toma ya. Vale. Y bueno, eso para ti fue, digamos lo que he comentado antes, ¿no? Es decir, que tú lo tenías claro desde el principio, tú querías irte fuera, tú ya estabas terminando la carrera y tenías ya las maletas hechas prácticamente, ¿no? Porque decías, en cuanto me salga algo, me voy fuera, no tengo ningún inconveniente, porque hoy día, como sabes, hay mucha gente que, aunque ya ha avanzado mucho, ¿no? Todo lo que estamos hablando, ¿no? Y hoy día es más fácil encontrar ofertas de empleo, es más fácil contactar con las empresas, quizás, y todo más inmediato, como hemos comentado. Es cierto que todavía, en España al menos, no hay tantas ofertas para esta industria, ¿no? La industria de videojuegos, como es en otros países, en el extranjero. Pero a todo el mundo pues le cuesta, ¿no? Le cuesta decidirse, ¿no? Dejar aquí la familia, amigos y este tipo de cosas, le cuesta. En tu caso tú lo tenías muy claro, ¿no? Desde el principio, así que eso no supuso para ti nada. Yo lo tenía muy claro, además. Recuerdo la gente comentándome, muy difícil vivir en el extranjero, la gente es muy diferente, pero personalmente yo en España, o más bien en Sevilla, la verdad que nunca me había sentido demasiado integrado, ¿no? Yo era un chico muy tímido, tenía muchas dificultades para relacionarme, para hacer amigos. Nunca me había sentido muy integrado en la sociedad, especialmente en Sevilla, donde la gente es todo lo contrario, ¿no? Muy extrovertida, mucho ruido. Yo, pues, lo que no quería tener nada que ver con eso, ¿no? Entonces, como que no me sentía ya parte de la sociedad, y entonces irme al extranjero pues me parecía, bueno, igual encuentro algo donde me sienta como más a gusto, ¿no? Más a gusto contigo mismo, ¿no? Uh-huh. Vale, y bueno, ¿y cómo fue eso, no? Es decir, decides irte a Vancouver y bueno, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco cómo fue tu primer día en Relic, ¿no? Bueno, la verdad que fue un poco desastroso, ¿no? Porque me imagino que ellos me pagaron el billete de avión y tal, me fui para allá y en el momento en el que llego, en teoría, pues al pasar la aduana, me han dicho que podía simplemente solicitar una visa de trabajo y que
por convenios que había con España, me la iban a dar, ¿no? En el momento. Eso es lo que me habían prometido en Relic. Y no fue así. Vaya. Llegué allí, entonces pues hice mi solicitud para la visa de trabajo, pero no me la daban hasta quién sabe cuándo. Entonces pues llego allí, en teoría no puedo trabajar, ¿no? Porque no tengo visa de trabajo. ¿Y qué voy a hacer, no? ¿Me vuelvo a España a esperar? O yo en España pues estaba viviendo por entonces en un pequeño apartamento y que estaba alquilando, pues lo había dejado, ¿no? Lo había dejado y tampoco es que tuviera un sitio donde volver, ¿no? Donde vivir, ¿no? Bueno, y la empresa que te decía, Relic, ¿no? Te decía, oye, ¿no te decían ellos, te solucionamos esto de alguna forma ellos? ¿O ellos no lo tuviste que solucionar tú solo? No, ellos me dijeron, bueno, mira, sí, ponte a trabajar con nosotros, no te vamos a pagar hasta que empieces a trabajar, pero cuando pagues te damos un bono, ¿no? Y bueno, pasaron 3 meses en los que tuve que trabajar sin recibir ningún salario, y después pues el bono que me iban a dar resultó no ser equivalente al salario que yo debía haber recibido. Entonces, como que, no sé, me dejó muy mala... Sabor de boca, ¿no? No te gustó aquello. ¿no? Todo ese lío, ¿no? Entonces ya por entonces pero pues... un segundo, y cuéntanos qué hiciste en esos 3 meses, porque claro, también fíjate curioso, todos los problemas del visado, consigues de alguna forma resolver ese tema y te pones a trabajar y ahora gratis. Entonces, ¿de qué vives allí, no? O sea, ¿cómo te pagas? De mis ahorros, ¿no? Ostras, de tus ahorros, ¿vale? Y ahora, y claro, cuando encima uno entra, está en el extranjero, quiere, por así decirlo, encajar, ¿no? Entonces, como pues uno al principio se mata a trabajar, se mata a intentar entenderlo todo y decir, vale, tengo que ser productivo, tengo que tal. Entonces, ¿no? Supongo, ¿no? Que... No, tampoco fue así. Pues fue también un poco desilusionante, ¿no? Porque yo, pues, tenía una ética de trabajo y una autodisciplina que creo que eran bastante inusuales, ¿no? Yo creo que la razón por la que creo que había obtenido tantas ofertas y tantas opciones, ¿no? Es porque trabajaba mucho. Trabajaba mucho que no hacía otra cosa que fuera a trabajar, ¿no? Programar todo el tiempo. Entonces pues llegué a Relic pues como pensando que yo también por entonces ya se hablaba de crunch y todo eso, ¿no? Pensando que eso iba a ser, pues yo voy aquí a trabajar a 100, ¿no? Y era un ambiente de trabajo muy, muy relajado. Muy, muy relajado. O sea que para ti el crunch era relajado, ¿no? A ver, no lo sé, ¿sabes? Yo realmente creo que nunca lo he experimentado, por lo menos de la manera en la que la gente lo describe, ¿no? Pues no sé si porque cuando he trabajado de esa manera lo he hecho por gusto y entonces pues no me ha molestado lo más mínimo, o porque simplemente no he estado en ninguna situación en la que haya estado obligado a hacer las cosas así, ¿no? Claro. Pero fue un poco decepcionante que fuera todo tan relajado, que tenían también unas expectativas muy bajas de lo que esperaban de mí, ¿no? Empecé haciendo el sistema de efectos especiales de partículas y cosas así, ¿no? Cuando las explosiones, todo ese tipo de cosas. Bueno, el juego para el que trabajé fue Company of Heroes, que es un juego que estaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues tenía un montón de efectos de ese tipo, ¿no? Humo, fuego, explosiones, los disparos, todo ese tipo de cosas las hacía yo, ¿no? Y creo que pues, el plan que tenía era que yo me dedicase a eso por la entera duración del proyecto. Entonces, pasados 6 meses, yo había cumplido con todos los objetivos que tenían en mente. Y ya pues como que no sabía muy bien qué hacer conmigo. Y bueno, yo también estaba un poco a gusto, no estaba a gusto por el tema que ya te había comentado, y después también porque el coste de vida en Vancouver era muchísimo más alto de lo que yo me esperaba. Entonces yo llegué allí pensando que tenía un buen salario y me di cuenta que lo que yo tenía pues era para vivir muy justito, muy justito. Les pedí que me dieran un aumento, ¿no? Y me lo denegaron. Y pues en ese momento
decidirme. Claro, tú dijiste, si no tenéis tarea para mí y no me va a subir el sueldo, tendré que buscar algo mejor, ¿no? Sí. Y vale, y eso, estuviste poquito tiempo, de hecho, 5 o 6 meses, ¿no? Lo que estuviste en Relic. Fueron 6 meses, sí. Uh-huh. Y entonces decides moverte de nuevo a otro lugar, de hecho a una empresa muy curiosa de Oddworld, ¿no? Porque es una empresa, yo siempre lo he pensado, una empresa que se llama igual que sus juegos y todos sus juegos van de lo mismo, ¿no? De el Heavy Odyssey, ¿no? Este famoso. De hecho ahora, ¿no? Se ha presentado hace poco la nueva versión de PlayStation 5, ¿no? Y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal funciona. Pero bueno, ¿cómo te surge esa oportunidad también? Tú estás ya en Vancouver y Oddworld. Pues con Oddworld ya había estado hablando desde que estaba en España, y a Charles Bloom, que era el programador principal por entonces, también lo conocí a través de esta lista de algoritmos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el momento en el que vi que las cosas no iban demasiado bien en Relic, me volví a poner en contacto con él. Y bueno, yo después parecía muy interesado en contratarme. La dificultad de ir a Estados Unidos siempre es que, bueno, las visas son más difíciles, ¿no? Pero sí, ya habías tenido problemas, ¿no? Ya habías tenido problemas con la visa, imagínate ahora. Sí. Entonces, pues, tuve mucha suerte, ¿no? Porque cuando generalmente las visas salen en cierta época del año y se adjudican, ¿no? Y después, si hay un cierto número de visas que no han salido adelante, pues vuelven a salir, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo estaba indeciso sobre Relic, era en el momento en el que estas visas volvían a salir, ¿no? Y el número, pues, siempre suele ser mucho más limitado, ¿no? Pero tuve la suerte de que me tocó una, y entonces, en el momento en el que eso sucedió, me voy de aquí. Vale. Y bueno, y entonces... Eso, entras en Oddworld en 2004. No. Sí, en 2004, ¿no? ¿Es cuando entras? Pues creo que tú lo sabes mejor que yo, porque no tengo mi... Yo tengo aquí la chuleta y en 2004 terminas la carrera, pero claro, habías pasado 6 meses en Vancouver y seguía siendo 2004, claro. Y te vas a Los Ángeles, ¿no? Que es donde estaban, ¿no? No, estaban en San Luis Obispo, que es una ciudad pequeñita que está en la costa central de California. Está como en mitad entre San Francisco y Los Ángeles. Ajá, ok. Y la verdad que es un sitio que me gustó mucho, ¿no? Porque tenía un clima muy agradable y era una ciudad muy pequeñita y en Estados Unidos todo el mundo necesita coche para hacer de todo, ¿no? Pero al ser una ciudad tan pequeña, y yo encontré un apartamento que estaba pues, un bloque de la oficina, con el igual podía ir andando de mi casa a la oficina. Y que es relativamente inusual en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que estaba muy, muy a gusto. Y yo creo que probablemente el tiempo que yo pasé en Oddworld probablemente fue de lo más... positivo, ¿no? Sí, de lo más positivo. Creo que quizás no contribuí demasiado, ¿no? Porque estábamos empezando a hacer un juego que después fue cancelado. Por eso, por lo que trabajé tan poco tiempo, ¿no? Pero, no sé, en Relic, por ejemplo, me sentía como que estaba al mismo nivel o incluso superior a mis compañeros, ¿no? Mientras que en Oddworld, pues era todo lo contrario. Toda la gente con la que trabajaba, todos eran claramente muchísimo mejores que yo. Todo el mundo sabía mucho más que yo. Y aprendí muchísimo, además. Claro, yo recuerdo eso motiva mucho, ¿no? Sí, a mí me motivó muchísimo. Y recuerdo también trabajaba, tenía una expectativa mucho más alta, trabajaba mucho más. Y yo recuerdo que era el primero en llegar a la oficina y generalmente también el último en salir. Y me pasaba el tiempo adicional. Todas las conversaciones que habían tenido durante el desarrollo del juego anterior, ¿no? Pues estaban archivadas, ¿no? Pues me pasaba leyendo todo ese tipo de información. Entonces fue súper enriquecedor, ¿no? Porque esa clase de experiencia, ¿no? Solamente muy difícil, solamente la obtienes, ¿no?
trabajando en un juego, ¿no? Entonces, el poder sentarme y ver todo lo que había pasado, todas las decisiones que se habían tomado, todas esas discusiones que se habían tenido anteriormente, ¿no? O sea, pero que tenían como un cuaderno de bitácora con todo lo que habían hecho. Era como una lista de correo interna que estaba archivada, ¿no? Y podía simplemente leer años de conversaciones que habían tenido. Ostras, y te pusiste a leer todo lo que habían hecho anteriormente. Qué cosa más curiosa. De hecho, cuando yo creo que la razón por la que cuando empecé a trabajar con John en Tecla y con hacer The Witness, la razón por la que yo sabía qué es lo que teníamos que hacer y cómo hacerlo, creo que fue principalmente por la experiencia esta que había tenido en Oddworld. Básicamente, me siento como que lo que hice fue replicar el trabajo que ya habían hecho antes, ¿no? En cierta manera. Porque me refiero, digamos que en esa lista, ¿o qué es lo que aprendiste de aquello? ¿Cuál fue uno de los consejos, ¿no?, que sacaste de aquello? Porque en esa lista que venían cosas desde el comienzo de cómo se desarrollaba un juego, desde el comienzo de cómo se montaba una empresa, o de qué tipo de cosas más bien, aprendiste de aquello. En temas de arquitectura y de cómo construir un pipeline de manera que no sé, la producción sea eficiente, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Y tu labor allí en Oddworld, además de leerte la lista, lo que te mandaban que eran cosas de tooling, ¿no? Por lo que he podido mirar. En principio empecé haciendo cosas de herramientas, que es una de las cosas que yo tenía más experiencia, como ya te comentaba. Cuando estaba haciendo en la universidad, pues me había dedicado a intentar comercializar plugins. Pues entonces una de las primeras cosas que hice fue hacer algo parecido, una herramienta para calcular normal maps, extrayéndolos de mallas de alta resolución, ¿no? Básicamente lo que hice fue dar soporte. Una de las primeras principales cosas que hice fue dar soportes para normal maps en el motor que tenían. No sé si conoces el juego que habían sacado anteriormente, se llama Stranger, uno de los juegos más diferentes de Oddworld. No es un juego de plataforma, sino que es un juego en primera persona, muy diferente a todo lo que habían construido antes. Entonces, el juego en el que yo trabajé era como no la siguiente versión, pero estaba basado en el mismo motor de ese juego. Iba a ser un juego también en primera persona. Y bueno, era bastante original porque era una mezcla entre primera y tercera persona, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, el juego iba a ser un juego similar a ese, ¿no? Y sí, en principio pues estuve haciendo cosas, añadiendo features, ¿no? Soporte para normal maps, añadí también soporte para tener skyboxes que pudieran tener objetos que estuvieran moviendo, ¿no? Había una luna, un planeta y cosas así que daban vueltas alrededor del mundo, ¿no? En tiempo real. Sí, el cálculo de Skyward exactamente, sí, en lugar de ser simplemente una imagen fija, uno estático. Cosas como... Y bueno, también hice cosas de gameplay, ¿eh? Entonces pues como que toqué un poquito de todo, ¿no? Sí, pues no, parece curioso porque también comentas muchísimas cosas y por lo que tengo aquí apuntado también estuviste poquito tiempo. ¿Estuviste como 5 meses o así? Sí, probablemente fueron 5 meses muy intensos. Bueno, y en ese sitio ya comentas que sí, la experiencia fue muy positiva. No sé si los compañeros también, como dices, eso era muy valioso y por lo tanto aprendiste mucho de ellos y este tipo de cosas. ¿Por qué entonces, si aquello era tan positivo, el sitio era tan bueno, estaba tan cerca de la oficina, porque a los 5 meses se acaba aquella historia? Lo que sucedió es que el juego anterior, Stranger, cuando fue publicado, pues no tuvo el éxito que se esperaba. Y creo que la principal razón por la que no tuvo éxito no es porque no fuera un buen juego, al contrario, tuvo unas críticas estupendas, ¿no? Pero por entonces... la venta de juegos dependía mucho del marketing que hiciera la distribuidora. No es como hoy en día, ¿no? Que sí, había internet, ¿no? Pero internet no llegaba a todo el mundo, ¿no? No todo el mundo buscaba su información a través de internet. Entonces, si tú no hacías publicidad, era muy difícil que el juego tuviera las ventas necesarias, ¿no? Entonces,
creo que la estrategia o lo que intentaban hacer la gente de Electronic Arts, que fue el publisher en este caso, fue, pues, no querían que el juego se vendiese muy bien, porque tampoco querían que el estudio fuera independiente, y querían como comprar el estudio, ¿no? Entonces creo que los dueños, pues después de que el juego no tuviera éxito y de estar en esta situación, creo que lo que decidieron hacer, en lugar de vender su IP a Electronic Arts, fue cerrar el estudio y esperar un tiempo hasta que la situación fuera más propicia, ¿no? Para volver a sacar juegos. O sea, el estudio se cerró. Uh-huh. ¡Ostras! Curioso. Entonces, claro, te dijiste, bueno, tengo que buscar otra cosa nueva, ¿no? De ahí nace todo, ¿no? Estando ya en Estados Unidos con una visa, la que verdad que es muy, muy fácil encontrar trabajo, ¿no? Allí hay mucha más oferta, incluso hoy día, ¿no? También es una realidad, ¿no? Sí. Hoy día. Lo que quizás la vida es, no sé si sería tan cara o más que en Vancouver. ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto? Pues San Luis Obispo era más barato. Claro. El área de la bahía quizá era más cara, ¿no? Uh-huh. Pero cuando me fui al área de la bahía contratado por Nvidia también, bueno, me ofrecieron un salario bastante mayor. Entonces, pues no fue mayor problema. Uh-huh. Vale, y bueno, y entonces decimos eso, ¿no? Cierra la compañía, por lo tanto dices, ostras, voy a buscar un sitio nuevo donde ir. Y ¿cómo te aparece la oportunidad de una cosa como Nvidia? Además, contando con que es como un cambio, ¿no? de contexto. Yo muchas veces hablo con amigos y es como, no es lo mismo desarrollar tecnología que desarrollar videojuegos. Aunque sí es cierto que, como has comentado, si tú estabas haciendo tooling y este tipo de cosas, realmente tú, aunque trabajabas en empresas de videojuegos, realmente hacías más tecnología, ¿no? Sí. Sí, además a mí siempre lo que más me ha interesado en los videojuegos es la tecnología. Los juegos en sí pues nunca me han llamado tanto la atención, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el cambio en Nvidia no fue demasiado drástico, ¿no? Como dices, lo que yo empecé haciendo en Nvidia fue herramientas, ¿no? Empecé trabajando en iFix Composer. Y bueno, antes de que nos avances más en esa parte, eso es, tienes varias oportunidades, pero te decides por Nvidia sí. porque tiene mejor sueldo o porque tiene más tecnología. Quería comentarte, ¿no? Porque he estado como un poco, después de lo que había pasado en Oddworld, ¿no? Estaba un poco desilusionado, ¿no? Y la razón por la que estaba desilusionado, habría diferentes razones, pero una de las razones es que realmente los juegos que se estaban produciendo por entonces pues no me atraían demasiado. Y es algo que ya me venía, no sé, me venía como... que venía sintiendo desde hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando estaba en Relic, que estábamos haciendo un juego de la Segunda Guerra Mundial. Un día unos compañeros pues habían traído un casco y un fusil que eran del padre o del abuelo o algo así, ¿no? De uno de los que trabajaban allí. Y estaban pues como jugando en plan como si fueran de verdad, ¿no? Disparándose los unos a otros. Y es algo que a mí como que en ese momento pues me chocó mucho, ¿no? Porque era un fusil de verdad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue una cosa muy, muy dura. Que murió mucha gente y ver a esta gente como tomándoselo como un juego, ¿no? Pues que me dio un poco de... no sé, no me gustó, ¿no? Y bueno, ver también que la mayoría de los juegos que habían en el mercado pues todos eran así muy... en esa época pues todo eran first person shooters, todo muy violento, ¿no? Y estaba como que, bueno, yo no quiero envolverme con ese tipo de cosas más, ¿no? Quiero hacer algo distinto. Es curioso, pero es curioso ahí porque el juego que de hecho a ti te encantaba era el Quake, que Quake, fíjate, no, o el Doom, ¿no? Sí, es curioso, pero... pero bueno, a lo largo del tiempo pues uno va creciendo y los gustos van cambiando. Y va madurando, claro. ¿no? A mí tengo que decirlo, todavía me gusta mucho jugar al Quake, me gusta mucho jugar al Quake 3 también, pero no sé, cuando los juegos tienen como un poco más de realismo, ¿no? Pues como que me dejan de parecer tan interesantes, ¿no? El Medal of Honor, estos juegos que hay un día basados en la realidad, no me atrapó. Ya. Vale, bueno, y cuéntanos que una cosa que es muy interesante y
yo creo que muchos oyentes tendrán curiosidad por ello, es cómo es la entrevista con NVIDIA. Pues no sé cómo será hoy en día, ¿no? Pero por entonces, pues es bastante... A ver si vas a NVIDIA, si vas a Google, si vas a cualquier empresa de estas del área de la bahía, todas estas entrevistas son muy, muy parecidas, ¿no? Normalmente primero te hacen lo que llaman un screening, que es una llamada por teléfono en el que te hacen algunas preguntas sobre tu resumen, básicamente para ver si vale la pena hacer una entrevista con el resto del equipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después te llevan te invitan a ir a sus oficinas. Bueno, ahora hoy en día pues eso ya no se hace, ¿no? Porque por el tema de la pandemia. Sí, pero la estructura es básicamente la misma, ¿no? Tienes una de 45 minutos a una hora con diferentes miembros del equipo y te hacen preguntas pues de todo tipo y que dependen mucho también de los intereses del entrevistador, ¿no? Uh-huh. Vale, pero en el apartado técnico no te sorprendió nada ni nada fue algo... No, yo lo que más recuerdo de la entrevista es darme cuenta de, no sé, yo creo que debo ser bastante, no sé, cuando en situaciones en las que estoy en mucha presión, generalmente suelo hacer las cosas muy bien, como que sé aparentar que estoy en calma, ¿no? O que estoy en control. Y bueno, hay gente que pues al contrario, ¿no? Pueden ser muy buenos, pero después cuando están en una situación así de estrés, ¿no? Como que no son capaces de... Sí, no dan pico en bola. Entonces, lo que recuerdo de esa entrevista es que recuerdo a la gente que me entrevistaba haciendo comentarios en el momento en el que he salido de la puerta como diciendo este tío es cojonudo. Algo así, ¿no? Con lo cual pues me dio mucha confianza, ¿no? Digo, hostia, lo estoy haciendo muy bien. O sea que ese pequeño comentario te ayudó, ¿no? A decir, hostia, mira, parece que no lo he hecho tan mal, ¿no? Sí, y bueno, sí, fue una entrevista técnica en la que me hacían preguntas de gráficos, APIs, matemáticas, un poco de todo, ¿no? Y yo, bueno, cuando hacía entrevistas en NVIDIA y cuando hago entrevistas, pues suelo hacer lo mismo. Me suelo centrar mucho en temas de geometría y de matemáticas, ¿no? Creo que, por lo menos para el tipo de trabajo que yo hago, es esencial tener un buen dominio, por lo menos de las cosas básicas, ¿no? Álgebra lineal y todo ese tipo de cosas. Sí, trigonometría, álgebra sí. y este tipo de cosas. Que si tienes que resolver un problema y te tienes que poner a hacer consultas online y mirar libros, pues no sé, no va a ser lo más... Es una herramienta que se utiliza con tanta frecuencia que creo que simplemente tienes que poder dominarla, ¿no? Ok, y bueno, y en aquel entonces cuando tú entras en NVIDIA, ¿qué es lo que... no sé si era tan potente como ahora, porque NVIDIA ahora mismo es ¿no? uno de los reyes, ¿no? del tema de tarjetas gráficas, que se está usando ya para todo, incluso para el minado, ¿no? Pero que es lo que está ahora muy de moda. Pero en aquel entonces, ¿qué tecnología estaban desarrollando? ¿Qué es lo que se estaba haciendo? No sé si era aquella época las Voodoo o con qué estaban en aquella época. Pues prácticamente en esa época. Fue uno de los momentos más bajos para NVIDIA porque fue cuando salió la NV30, que fue una de las tarjetas que peor resultado estaba teniendo, ¿no? Y especialmente comparado en ese momento con las de 3DFX. Voodoo, ¿no? Sí, era mucho más potente, ¿no? Entonces... Bueno, luego los compraron, ¿no? Al final acabaron comprándolas, sí. Dijeron, bueno, si no podemos con él, nos unimos a él, ¿no? Pero eso, pues por entonces las cosas en NVIDIA pues no estaban yendo demasiado bien, ¿no? Pero la siguiente tarjeta que fueron a sacar fue un poquito mejor y bueno, la siguiente pues ya iba a ser no sé, como que durante el tiempo que yo estuve en NVIDIA las cosas cambiaron completamente, ¿no? Dieron la vuelta de ser las peores en el mercado a ser las mejores, ¿no? Y bueno, ¿y cuál fue tu
tu primera tarea en NVIDIA? O sea, tú entras y dices, bueno, ¿y ahora yo aquí qué hago? ¿Trabajaste en temas de tooling? Porque entiendo que software más relacionado con software que con hardware. Entiendo que con todo el tema de tooling que tiene NVIDIA para desarrolladores, ¿no? Sí, en principio empecé trabajando en herramientas y no es exactamente lo que yo quería, ¿no? Porque yo quería trabajar en herramientas, pero no quería trabajar en esa clase de herramientas, ¿no? Quería trabajar en herramientas de... ¿Qué tipo de herramientas empezaste a trabajar? Es decir, Quería hacer cosas como un poco más a bajo nivel, ¿no? Como herramientas de procesamiento de mallas, herramientas de procesamiento de texturas. Uh-huh. Y por entonces el enfoque del grupo de herramientas estaba en hacer el Affix Composer. Entonces, aunque sí, yo estaba haciendo esas herramientas, la mayor parte de mi tiempo estaba centrado en Affix Composer. Y bueno, fue un proyecto, fue muy interesante, ¿no? Porque fue la primera vez que trabajé en C#. Sí, bueno, pues trabajando en Affix Composer, lo más interesante creo que fue eso, el hecho de que era un proyecto en C#, y era la primera vez que utilizaba ese lenguaje, ¿no? Y en ciertos aspectos pues fue mucho más eficiente, ¿no? Pero también algo que sucedió, probablemente porque, bueno, no teníamos mucha experiencia, ¿no? Es que, bueno, pues construimos una herramienta que, la verdad que la arquitectura que tenía pues hacía que fuera muy... nos encontramos con problemas que eran muy difíciles de resolver, ¿no? Y bueno, pues yo no estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo, pero estaba muy contento de trabajar en NVIDIA. Entonces, pues lo que propuse fue un cambio de equipo. Y bueno, entonces... Eso por lo que veo aquí, estuviste trabajando 1 año y 4 meses como 3D Tool Engineer, y ya entonces es cuando dices que haces esa propuesta, ¿no? De cambio, y ya te vas más a Developer Technology Engineer, ¿no? Entonces, como la gente que trabaja en el grupo de DevTech suelen ser gente que trabaja muy en contacto con desarrolladores de videojuegos. Entonces, pues, parte del trabajo es analizar los juegos y darle sugerencias de cómo hacer hacer las cosas de manera más eficiente. Pero hay otra parte que es no solamente trabajar junto con los desarrolladores de videojuegos, sino también al estar en contacto con los desarrolladores y ver qué es lo que están haciendo, el equipo pues puede influir sobre el diseño de las nuevas tarjetas, de las nuevas tarjetas, ¿no? Entonces, lo que yo estaba haciendo fue básicamente eso, ¿no? Trabajaba con el equipo de arquitectura haciendo sugerencias sobre qué tecnología desarrollar, qué cosas eran más importantes para los desarrolladores, ¿no? Hablaba con ellos, le hacíamos propuestas sobre las ideas que teníamos, y ellos pues nos daban sus opiniones sobre las propuestas que nosotros hacíamos, ¿no? Y en función de esas comunicaciones pues decidíamos construir una cosa u otra. Y bueno, y cuéntanos un poco en qué cosas participaste allí en este equipo, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he podido ver que participaste en uno de los libros, incluso como editor, ¿no? En uno de los libros de NVIDIA, el GPU Gen 3, y bueno, eso de hecho fue sorprendente, pero yo recuerdo, ¿no? Porque mi hermano, por ejemplo, es muy fan de los GPU Gen, y recuerdo hablar con él y me decía, hostia, ¿tú te acuerdas del chaval este que conocimos en la biblioteca que era tal, tío? Que tal no se fue y el tío ha escrito parte de esta parte. Entonces, en aquel momento nos dimos, ostras, pues vaya cambio, ¿no? De repente de ser un chico aquí en la universidad como otro, ¿no? Está escribiendo parte de lo que es o editando parte de los libros, ¿no? Editar un libro no tiene mucho mérito, la verdad, ¿eh? Bueno, no sé si no solo editarlo, sino también participabas en lo que... Porque creo que participaste en los capítulos de rendering y este tipo de cosas, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, la manera en la que esto funciona, ¿no? Suelen hacer propuestas, ¿no? Para hacer un libro. Decimos, queremos hacer un libro y estamos... ¿Call for paper ese? Se llama Call for Authors, ¿no? Se pide a los autores o posibles autores potenciales, ¿no? Que envíen sus ideas. Entonces, pues recibimos un montón de ideas y, bueno, las
ordenamos en función de las que nos parecen más interesantes, ¿no? Y en algún punto pues decimos, aquí cortamos, ¿no? Y entonces pues trabajamos con esos autores para desarrollar esas ideas y escribir esos artículos. Pero en la práctica la gran mayoría del trabajo lo hacen los autores, ¿no? El editor en este caso pues se dedica simplemente a dar un poco a guiar y a decidir qué es lo que se incluye y qué es lo que no. Entonces, y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que hiciste en esa parte exactamente, o en qué parte participaste de ese libro. Sí, como dices, yo me encargaba de la parte de rendering del libro, ¿no? Y pues no sé, recuerdo algunos de los más interesantes. Recuerdo un artículo de Tiago Sousa sobre la animación de la vegetación en Crytek, que fue muy, muy interesante. Lo curioso es que, bueno, a los mejores autores pues no tienes que ayudarles demasiado, ¿no? A los que, por ejemplo, en este artículo recuerdo que prácticamente no tuve que hacer nada. Mientras que en otros artículos pues habría que ayudar mucho más a los autores para que sacasen algo más decente, ¿no? Oye, por lo que veo también una cosa súper interesante es que haces mucho networking, ¿no? Porque estando en Nvidia, como tú dices, te pone en contacto con muchos desarrolladores, como comentas, ¿no? Pues estoy en contacto con Tiago Sousa o con gente así muy puntera también en el mundo del tema de gráficos, y eso también tiene que ser muy guay, ¿no? Sí, es interesante, pero es algo que a mí no se me da nada bien. Y que además que me resulta muy difícil, ¿no? Porque yo soy muy introvertido, ¿no? Y al tener que entablar tantas relaciones, estar constantemente hablando, incluso tener que dar charlas en público, tener que visitar a desarrolladores, me gastaba mucha energía, ¿no? Creo que la diferencia entre una persona extrovertida y una persona introvertida, la principal diferencia es como cuando una persona extrovertida que está con otras personas, como que eso le da energía, ¿no? Le sube el ánimo, ¿no? A mí al contrario, paso mucho tiempo enredado de gente y acabo muy desgastado. Lo único que quiero, me pongo de mal humor, me vuelvo muy huraño. Lo único que quiero es que me dejen en paz. Bueno, ¿y eso te sigue pasando hoy día? ¿O eso fue una cosa que fuiste madurando? ¿O es tu talón de Aquiles, ¿no? Que tú dices, hostia, mi talón de Aquiles me sigue pasando hoy en día. Lo sé que por entonces pues yo no entendía muy bien qué es lo que me sucedía o por qué me sucedía, ¿no? Como que incluso como que no aceptaba lo que me estaba sucediendo, ¿no? Como que si algo no se me daba bien o no me sentía tan que porque estaba haciendo algo mal, ¿no? O había algo que estaba mal conmigo. Mientras que ahora lo que me he dado cuenta es que no hay nada mal. Simplemente yo soy así, ¿no? Y no hay nada que tenga que cambiar, ¿no? Es perfectamente aceptable ser de esta manera. De hecho, tiene muchísimas ventajas, ¿no? De hecho, yo tengo la capacidad de concentrarme en una tarea de manera continuada y sin interrupciones que la mayoría de la gente pues no suele tener, ¿no? Claro. Y eso pues creo que está bien, al ser introvertido me resulta mucho más fácil, ¿no? Eso también es un buen consejo, ¿no? El hecho de que hay veces que hay cosas que van en nuestro ADN, ¿no? Y es muy difícil cambiarlo. Lo puedes intentar si lo deseas, pero en el caso de que no lo desees, por lo que sea, pues también puedes intentar ver la parte positiva, ¿no? ¿Qué cosas puedo sacar buenas de esta habilidad que está en mi ADN, ¿no? Puedo decir, bueno, pues mira, yo, quiero o no, pues el que no me guste hablar tanto también hace que, claro, sea capaz de ser muy productivo porque me concentro mucho. Aunque de vez en cuando entiendo, como todo el mundo, pues también te tienes que descansar, aunque sea mirando por la ventana. Vale. Y bueno, entonces en Nvidia además te sientes muy a gusto. Estás allí, ¿no? También en Santa Clara, ¿no? Sí, estaba en Santa Clara, en el área de la bahía. Sí, en ese momento vivía en la ciudad de Santa Clara, pero realmente no son ciudades de la manera que entendemos aquí, ¿no? Porque es todo un continuo. De San Francisco a San José es toda una ciudad, ¿no? Aunque en teoría son diferentes ciudades. ¿Y allí sí, eso te sientes a gusto? En Nvidia estaba bastante a gusto, ¿no? Pero llegué a un momento en el que, bueno,
como te decía, he trabajado muy en contacto con el equipo de arquitectura, y una de las cosas que más como satisfacción me dio, ¿no? O que creo que uno de los mejores trabajos que he hecho nunca fue el participar en el diseño del hardware de teselación, ¿no? Uh-huh. O sea, es una tecnología que arrancó en aquel momento, ¿no? Entonces, el tema de la teselación, el jugo de domain y todo este tipo de cosas arrancaron en ese momento en el que tú estabas allí trabajando y se propuso ese cambio, ¿no? Bueno, teselación es algo que NVIDIA ya había intentado hacer en varias ocasiones, ¿no? Entonces, en la NV20 ya había un hardware de teselación que se llamaba NV20 Evaluators. Y salieron como una extensión de OpenGL solamente, pero no tuvieron mucho éxito, eran muy lentos. Hubo un segundo intento que fue tan patético que ni siquiera fue publicado de ninguna manera. Entonces había parte del hardware que nunca fue expuesto a los desarrolladores porque el rendimiento que tenía, o no sé si había bugs o algún otro problema, ¿no? Pero no salió bien. Entonces, este fue el tercer intento de NVIDIA de construir un hardware de teselación. Y bueno, querían asegurarse de que salía bien. Entonces, una de las cosas que yo hice fue desarrollar un emulador del hardware que proponían construir. Y utilizando ese emulador implementé algoritmos de teselación para asegurarnos de que lo que estaban construyendo servía para algo, ¿no? Entonces hice el primer esbozo de la especificación de OpenGL. Participé en las negociaciones con Microsoft para cómo se iba a exponer este hardware en la API de Direct3D. Y bueno, eso, hice muchos ejemplos de cómo utilizar el hardware. Entonces también lo que hice fue estos ejemplos que había construido los porté a otro emulador, ¿no? Que es un emulador mucho más... una vez conforme se va construyendo el hardware, ¿no? El hardware primero se escribe en software, una cosa que se llama cModel, y el cModel pues se puede ejecutar en un clúster, ¿no? En una máquina un conjunto de un montón de máquinas que ejecutan hace una emulación del hardware tal como sería a nivel de transistores, ¿no? Es muy lento, muy lento. Entonces escribir ejemplos para el cModel es muy tedioso, ¿no? Porque tú escribes un programa, utiliza una especie de API que es muy parecida a OpenGL, ¿no? Pero utilizas un programa haciendo pseudo OpenGL y lo mandas para renderizar un frame, y ese frame pues tarda varios días, ¿no? Entonces, si tú quieres escribir un algoritmo nuevo y probarlo en este emulador, pues es muy difícil, ¿no? Porque habiendo tanto tiempo en recibir feedback, pero como ya había desarrollado un emulador que era en tiempo real, ¿no? Y tenía estos algoritmos que sabía que funcionaban, ¿no? Lo único que teníamos que hacer fue portarlos, y de esa manera pudimos testar el cModel y asegurarnos no solamente de que funcionaba, ¿no? Si una vez que ejecutamos el cModel, también puedes extraer un montón de análisis sobre cómo funciona el hardware y qué cosas hay que cambiar, qué buffers hay que cambiar, el tamaño de ciertos buffers para que la comunicación entre ciertos elementos de hardware pues no se convierta en un bottleneck. Entonces, al poder hacer todo ese análisis, pues creo que el resultado final fue muchísimo mejor, ¿no? Entonces creo que como que el trabajo que yo hice en teselación, pues que como que no sé, me catapultó dentro de la empresa y me metió dentro de un equipo de arquitectura en el que, bueno, a mí me resultó muy difícil trabajar, porque primero estaba prácticamente formado por gente que había estado en NVIDIA desde el principio, desde el comienzo, ¿no? Gente que tenía mucho estatus, y yo pues allí era el que menos pintaba, ¿no? Y lo que me di cuenta es que cuando proponías cosas, intentabas cambiar cosas, no importaba mucho, o sea, para mí era muy difícil hacer cambios, ¿no? No importaba mucho la idea o los razonamientos que yo hiciese, ¿no? No que era mucho politiqueo, tenías que convencer
a la gente de que lo que tú estabas... Tenías que tener gente de tu lado para que las cosas se hicieran de la manera que tú proponías, ¿no? Y bueno, fue un entorno en el que yo me sentí muy... que no era mi lugar, ¿no? Vaya, es decir, que por un lado estabas contento por el ascenso y por estar cerca de aquellas personas que en teoría pues, tenían tanto conocimiento, ¿no? Porque llevaban tanto tiempo allí en la empresa, pero por otro lado ya al elevarte más el cargo dentro de la empresa, pues también entiendo que todo era un poquito más político y todo entraba quizás en un juego en el que también, a lo mejor, como tú has comentado, tampoco era el tuyo, porque el tema del politiqueo para una persona que es introvertida, pues claro, es complejo, ¿no? Sí, yo también creo que, bueno, pues tenía mucha... Por entonces, pues, creo que tenía un ego muy frágil, ¿no? Creo que podía haber sido diferente si yo hubiera tenido un poco más de madurez, ¿no? Creo que no tenía... No sé, no tenía la habilidad de ser vulnerable y de poder saber decir, bueno, esto no lo entiendo, explícamelo mejor, o... No sé, no supe entablar, no sé, tenía mis ideas, quería convencer a los otros, pero no supe, no sé, no tenía la habilidad sí, claro, de hacer esa clase de negociaciones, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y a ver, quizás ahí me voy a salir un poco del guión que tenemos previsto, pero... Y quizá la pregunta va a ser demasiado específica, pero cuéntanos un poco, ya que tú, en ese aspecto, creo que una de las cosas positivas, ¿no? Es que te hiciste conocedor del hardware que estaba fabricando en Nvidia y eso te hace un ingeniero bastante valioso por el hecho del conocimiento tan bajo nivel de cómo se comporta, ¿no? La tarjeta gráfica a lo que tú estás haciendo. Hoy día, ¿no? Existe la parte de teselación, ¿no? En el pipeline, pero en algunas tecnologías modernas, como Metal, no existe el tema de Hull y el Domain dentro de lo que es el pipeline, ¿no? Y entonces, pues, se está intentando todo cambiar por el Compute Shader. Entonces, o todo, si quieres hacer algo, ¿qué opinas de ese cambio en el que es verdad que había una explosión de estados? Teníamos y ahora como que se ha dicho, no, tienes el verte el frame y con Compute ya puedes hacer todo lo que se hacía antes con todas estas etapas que había, que era un montón de cosas. ¿Qué opinas de ese Bueno, cambio? yo la verdad que no estoy muy contento de cuál fue el resultado final, ¿no? De hecho, ya desde el principio, una de las cosas que sugería durante el desarrollo de los ejemplos que estaba haciendo es que iba a ser muy complicado para los desarrolladores utilizar este pipeline, ¿no? Porque eso son etapas adicionales en el pipeline o la pipelina, no sé cómo se dice. No, se dice pipeline, sí. Son muchas etapas adicionales, la comunicación entre ellas es complicada y el principal problema es que, no sé, por ejemplo, cuando tú rasterizas una malla formada por triángulos, no tienes que preocuparte de que entre los triángulos vaya a haber agujeros, ¿no? Uh-huh. El hardware, esto es algo que el hardware te garantiza que no va a suceder, mientras que cuando haces teselación, pues el hardware no te da esas garantías. Entonces, yo proponía intentar construir algo más complejo todavía, pero que no diera oportunidad a tener ese tipo de errores, de manera que los desarrolladores pues no tuvieran que preocuparse de resolverlo, porque me parece que era un problema bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, que limitaría mucho el uso que los desarrolladores harían de esa tecnología. Pero creo que sí, creo que hoy en día la verdad que mi recomendación sería intentar utilizar otro tipo de tecnologías, quizá utilizando Compute, quizá utilizando rasterización por software, utilizando otro tipo de representación de la geometría en lugar de utilizar triángulos, utilizar SDFs, Sign Distance Fields, no sé cómo se dirá en español. SDF. SDFs. Así lo decimos.
Vale, vale, vale. Y bueno, ¿y qué opinas, ya que tienes tanta experiencia, ¿no? También en la parte de hardware y de software, en la parte de incluso de tarjeta gráfica, ¿qué opinas de todo el revuelo, ¿no? Actual de el cambio de paradigma, ¿no? Que se ha supuesto con el tema del ray tracing, ¿no? El ray tracing es como cambia la arquitectura de las tarjetas. Todos los fabricantes están incluyendo ray tracing, es como primero fue Nvidia, pero bueno, todo al final se va a convertir en un estándar y cambia bastante el pipeline y cambia la forma en la que se hacen las cosas. Mm, ¿Qué opinas tú de este cambio? Bueno, a mí me parece interesante, en primer lugar. Me parece que la abstracción que dan las APIs sobre el hardware que se está construyendo creo que es demasiado alta. Y una de las cosas que a mí me gustaría cambiar, o bueno, que no existe ese problema quizá en consolas, ¿no? Porque al tener un solo hardware, pues puedes programarlo directamente, ¿no? Pero una de las cosas que a mí que echo en falta es el poder tener más control sobre cómo se construyen las jerarquías que se utilizan para hacer traza de rayos. Uh-huh. O cómo se hace la traza de rayos, cómo se trazan rayos a través de esas jerarquías. Creo que dejarlo todo ¿sabes? El hardware no hace todas estas operaciones de manera abstracta, ¿no? Sino que implementa o acelera ciertas operaciones muy particulares, ¿no? Pero el resto es todo software. Entonces, creo que no exponer esas operaciones en particular sino que lo único que está disponible para los desarrolladores es un API de muy alto nivel. Me parece que es bueno, puede que sea un acierto desde un punto de vista estratégico, ¿no? Pero desde mi punto de vista, que me gusta jugar con el hardware, pues me parece que me desilusiona un poco, ¿no? Porque pierdo la oportunidad creo que la única manera de hacer el trabajo que me gustaría hacer, ¿no? Es trabajando en una empresa de hardware. Bueno, también es cierto que bueno, que algo tendrán que sacar en los próximos años, entonces también puede ser como al principio había un fixed pipeline y ahora pues, poco a poco fueron liberando como etapas, ¿no? Entonces pues igual también ocurre que los desarrolladores empiezan a solicitar ese tipo de requerimientos y empiezan a liberar algunas partes también para que también puedas modificar el comportamiento por defecto, ¿no? Es posible que se produzca algún tipo de consolidación a largo plazo. A corto plazo, pues no creo que eso vaya a suceder, porque el problema es que la manera que esto está implementado en Nvidia y en AMD y probablemente en Intel es muy diferente. Entonces los building blocks que están utilizando son distintos, ¿no? Entonces no se puede ofrecer un API a más bajo nivel que sea uniforme, porque cada hardware es diferente. Vale. Pero bueno, sí, pues a la larga puede que converjan. Vamos a ver. Pues vamos a ver, estás 4 años trabajando en Nvidia, chocas ahí en la cúpula, como has comentado, con gente que ya quizás para poder hacer cosas no estás del todo a gusto por el tema del politiqueo, como comentas, y entonces decides irte. Entiendo que ese es el principal problema, ¿o entiendo? Bueno, en primer lugar decidí salir de ese grupo y volver a dedicarme a lo que hacía antes. Pero como me sentí como que si fue un poco un paso hacia atrás, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento también empecé a mirar alrededor a ver qué otras opciones había. Vi esta oferta una oferta de... ¿Cómo se llama? De Jonathan Blow en su blog, diciendo que buscaban un programador y bueno, pues se me ocurrió ponerme en contacto con él. Curioso porque entiendo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Jonathan Blow, creador de Braid, y además es muy famoso, ¿no? En el mundo indie. Yo creo que nace mucho el movimiento indie, ¿no? A través de él y de todo este tipo de cosas. Y bueno, él había terminado Braid, entiendo, y había sido un exitazo. Y decide como montar una empresa, porque entiendo que Braid, lo que él cuenta en muchos de sus documentales y este tipo de cosas, es que él lo hizo solo y luego al final contrató a un artista para que
hiciera los entornos. Bueno, o eso es lo que yo entendía. Contrató a un artista, contrató a otro programador también, Sean Barrett, que es famoso por sus librerías de single header libraries. No sé si las conoces. Sí, bueno, pero sí, prácticamente fue Braid lo desarrolló prácticamente solo por su cuenta, con la ayuda de contractors, ¿no? Mientras que para este otro proyecto, pues quiere intentar formar un equipo. Entonces, inicialmente, el proyecto no era tan ambicioso como al final resultó ser, ¿no? Claro, comenta un segundo que él termina Braid, entonces entiendo que él tiene capacidad económica porque ha conseguido mucho dinero con Braid, y entonces lo que decide es, bueno, pues me voy a dedicar a esto y montar una empresa. ¿Es entonces cuando nace Tecla? ¿O cuando...? Sí, en ese momento pues es cuando nace Tecla. Y bueno, inicialmente pues somos un artista, un programador y John ocupándose del diseño y también parte de la programación, ¿no? Y entonces cuando tú contactas con él te habla ya de que él quiere hacer un nuevo juego. Entiendo que no sé si habías tenido la posibilidad en Nvidia de hablar con él por el tema de poder hablar con desarrolladores, pero igual como él era más de entorno indie, entiendo que no estaba tan cerca, ¿no? No, yo no lo conocía en absoluto. Pero él había trabajado en Oddworld anteriormente, entonces conocía a Charles Bloom, que era mi jefe, y bueno, le dio una buena recomendación mía, y pues a raíz de eso pues me contrató. Ok, y entonces él ya cuando te surge esa oportunidad de trabajar en Tecla, tú lo consideras una buena oportunidad porque entiendo que te cuenta el proyecto o algo que tiene en mente y te parece atractivo, ¿no? Porque tú estás en Nvidia y bueno, de repente cambiar tiene que ser por un proyecto atractivo, ¿no? Sí, bueno, como te había comentado, yo había quedado un poco desencantado con los videojuegos, ¿no? Pero también, como dice, estaba en el movimiento indie, había mucha gente haciendo cosas nuevas, entre otros John, ¿no? Y el juego pues me pareció que era muy original, muy interesante, que tenía bastante potencial. Bueno, estamos hablando, para que todo el mundo se ponga ¿estamos hablando de The Witness o en ese momento era otra cosa? No, ¿ya se llamaba The Witness? ¿Ya tenía toda la idea? John llevaba ya un año trabajando en The Witness, entonces me enseñó un prototipo suyo que, bueno... que el prototipo se centraba en lo que son los aspectos de jugabilidad, ¿no? Pero tenía una pinta horrible, pero que era lo suficiente como para hacerse una idea de qué es lo que estaba intentando hacer, ¿no? Y bueno, pues me pareció muy interesante ocuparme... lo que él quería básicamente es un programador gráfico que se ocupase de toda la tecnología para que él pudiera centrarse en lo que es en desarrollar los puzzles, ¿no? Ok, entonces, digamos que o sea, arrancáis, sois 3 personas y era una empresa recién creada, entiendo también. ¿Trabajabais desde casa o trabajabais y teníais oficina? Pues inicialmente trabajamos todos desde casa. En cierto momento pues abrimos una oficina en Berkeley que está aproximadamente 1 hora de donde yo vivo. Entonces yo no iba a la oficina todos los días, pero iba una vez por semana, a veces incluso 2 veces por semana, dependiendo de la situación, ¿no? Pero después cuando no sé, pasado unos 3-4 años aproximadamente... 3-4 años. Sí. O sea, y conociéndote a ti con lo trabajador, ¿no? Que siempre comentas, ¿no? Y con la ilusión con la que trabajas en las cosas, entiendo que en 3-4 años hay muchos juegos que se hacen en 3-4 años. ¿Qué pasó en esos 3-4 años? ¿Estabais creando vuestra propia tecnología, vuestro propio engine? ¿O por qué? Claro, nosotros desarrollamos en The Witness no utilizamos ningún tipo de engine prefabricado, sino que lo hicimos todo de cero prácticamente. Entonces... ¿Y esa decisión fue de John? ¿Fue vuestra, tuya? ¿Por qué decir voy a desarrollar algo completamente desde cero? Pues fue de ambos, me imagino. Pero, a ver, por un lado, yo no habría querido trabajar con él si no fuera para desarrollar tecnología. Y entonces, si su plan fuese utilizar Unity o utilizar Unreal, pues probablemente no me necesitaba a mí. Pero entiéndeme que hay cosas... trabajado con él. Entonces...
Ya digo, pues como que fue... Sí, desde el principio esa era la idea que tenía John y a mí me parecía la idea correcta, ¿no? Porque era un juego en el que... Bueno, The Witness es un juego en el que necesitas tener mucho control sobre el aspecto final que iba a tener, ¿no? Especialmente sobre la iluminación, iba a jugar un papel muy importante. Y queríamos pues desarrollar nuestro propio sistema de iluminación, no estar dependiendo de cuál el paquete de iluminación que venga con el Real o con Unity. Con que el Lighting. Por esos momentos creo que ni siquiera tenían nada parecido, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea de utilizar Unity sería para, utilizamos Unity y después tenemos que construir nuestro propio motor encima de Unity y hacer todo este trabajo por nosotros. No parecía que fuera a valer la pena, ¿no? Quizá para el momento en el que terminó el juego, la situación de los motores estos pues era muy diferente, ¿no? Había pasado muchos años, creo que fueron casi 6 años desde que yo empecé a trabajar en Tecla. Pero tenéis que pensar que durante esos... ¿sabes? Nosotros no podríamos haber hecho los juegos si no hubiéramos tenido la tecnología antes, ¿no? Entonces, para el momento en el que nosotros estábamos desarrollando esa tecnología, ni Unreal ni Unity tenían algo que pudiera valernos, ¿no? Y contar con que, bueno, quizá para cuando nosotros tenemos el desarrollo haya un buen motor de iluminación en Unity, pues no se puede tomar esas decisiones de esa manera, ¿no? Ya. Pero bueno, también comentabas que, bueno, tal como yo trabajo, yo para entonces tenía 2 críos, ¿no? Bueno, tenía uno solamente. Entonces la verdad que tampoco he trabajado de la misma manera ya, ¿no? Llevo un nivel de vida un poco más sano. Ok. También porque, bueno, el trabajar de esa manera pues me causó problemas de salud, ¿no? Tuve una hernia de disco y pues pasé creo que unos 6 meses con unos dolores horribles, ¿no? Y no podía dormir porque si me tumbaba pues el dolor pues me despertaba a las pocas horas. Entonces tenía un insomnio terrible y un dolor terrible por muchísimo tiempo. Y bueno, pues a raíz de eso pues que me decidí que tenía que cambiar un poco mi estilo de vida. Porque, una pregunta, la hernia, como dice, fue provocada por estar todo el día sentado o en una postura extraña o algo así, o por qué te dijeron los médicos por pasar demasiado tiempo sentado, por no dormir lo suficiente. Solía no dormir, no dormía más de 6 horas generalmente. Y bueno, la mayor parte del tiempo pues la pasaba programando y sentado, ¿no? Y también tengo cierta propensión a tener esos problemas por cuestiones familiares, ¿no? Genéticas. Solo que a mí me llegaron mucho más antes que a mi madre o que a mis abuelos porque por el estilo de vida que llevaba, ¿no? No hacía ningún ejercicio y bueno, todo eso cambió un poco, ¿no? Una vez que pasó esto es súper interesante. Esto es súper interesante porque si hay oyentes también, ¿no? Que sean como tú, pero como dices, con menos madurez, con más jóvenes, ya que tú has vivido todo eso, ¿qué le recomendarías? Es decir, oye, tú mismo lo has dicho, ¿no? El hecho de, ostras, yo me ilusiono mucho por el trabajo mental, pero hay que intentar tener una vida equilibrada, ¿no? Bueno, sí y no, porque de cierta manera yo estoy muy agradecido de todos los esfuerzos que he hecho en el pasado, ¿no? Porque si no fuera por eso, pues no estaría donde estoy ahora. Entonces, de cierta manera, creo que sí, probablemente me pasé, ¿no? Y hay horas extras que eché que probablemente no sirvieron para nada, ¿no? Y sirvieron fue para deteriorar mi salud, ¿no? Entonces, sí, yo, desde luego a mis hijos le intento que tengan un estilo de vida más balanceado, que hagan deporte, les obligo a que hagan deporte, porque si fuera por ello prácticamente no lo harían. Pero sí, es... Bueno, yo hace poco te digo, estuve viendo tu blog también para el tema de las entrevistas y me pareció muy interesante la reflexión que haces en la parte de contacto en la que dices algo así, lo voy a decir a grosso modo porque no recuerdo, pero dices algo así como he pasado mucha parte de mi vida
leyendo libros y programando, y en un momento dado me di cuenta que en la vida hay más cosas y que también hay que disfrutarlas. Pues sí, una de las... No sé, puedo pasarme horas hablando de este tema, pero no sé cómo resumirlo. Pero el momento en el que surgió como la semilla de esta idea, ¿no? Fue cuando tuve a mi hijo, que, bueno, siendo un bebé o un niño muy chico, ¿no? Pues evidentemente no puedo compartir con él las cosas que hago, ¿no? Porque no las entiende. Entonces, pues pensando en cómo quiero conectar con él, ¿no? Pues, no sé, reflexioné sobre mi propia infancia, ¿no? Y recuerdo, pues, un tío mío que me llevaba de acampada o de senderismo, y no es que fuera muy a menudo, ¿no? A lo mejor era un par de veces al año, pero no sé, la semana de Semana Santa siempre me sacaba de Sevilla y nos íbamos a la montaña, ¿no? Y tenía muy, muy buenos recuerdos de esos momentos, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero darle el mismo regalo a mi hijo, ¿no? Y bueno, pues lo ponía en una mochila y me lo llevaba de senderismo. Y así, pues, poco a poco, pues como que me seguí aficionando más por este tema, ¿no? Y la naturaleza, las posibilidades que hay en California de disfrutar de la naturaleza son mucho mayores que las que hay en España, ¿no? Básicamente el 50% del suelo son espacios públicos, ¿no? Mientras que en España creo que es cerca del, no sé, 10, 15%, o mucho menor, ¿no? Entonces como que estás rodeado de oportunidades, de opciones, y hay tal variedad de ecosistemas, y entonces pues, no sé, una cosa que me apasiona, ¿no? Y todo surgió a través de esa reflexión, ¿no? Y bueno, hoy en día pues me encanta el montañismo, me encanta escalar montañas, tanto roca como nieve como hielo. Y bueno, hay una manera pues de no solamente dedicarme a la programación, ¿no? Es mi otro hobby. Claro que sí, hombre. Vale, bueno, pues ya lo recomendamos a todos los oyentes también, que es verdad que los programadores siempre tenemos ese problema, ¿no? Es algo que muchas veces, por ejemplo, yo hablo en mi caso personal, yo lo peor que puede pasar es que algo me rete. Cuando tienes un reto, Sí. puedes dedicar tu tiempo y sin darte cuenta, como tú dices muchas veces, porque realmente tienes un reto en la cabeza. La cosa es cómo de difícil es retarte. A mí me cuesta poco retarme, y entonces pues eso hace que muchas veces te puedas obsesionar con alguna cosa que quieres hacer, y hasta que no lo tengas hecho pues no paras, ¿no? Y no dejas de darle vuelta aunque estés en otro sitio. Y eso es verdad que hay que tener cuidado, porque te puede llevar a comportamientos pues eso, demasiado desiguales o desbalanceados, ¿no? Por así decirlo. Vale. A mí lo peor que me pueden decir es: este código ya está optimizado. Porque si me dicen eso, digo, mira lo que te voy a enseñar. Vale, bueno, pues estábamos hablando estáis trabajando en una tecnología nueva para hacer The Witness, y comentabas que querías hacer un sistema de iluminación que no existía. Entiendo que es Global Illumination o este tipo de cosas de la que usa The Witness. Cuéntanos un poco en esa parte en la que al principio sois 3, pero el desarrollo de Witness dura un montón de tiempo. Creo que son 7 años, ¿no? Lo que dura el desarrollo del proyecto. No sé si John lo tenía perfectamente calculado y entonces tenía financiación para esos 7 años, o claro, ¿cómo te embarcas en un proyecto así, ¿no? De hecho, esto fue parte del problema, ¿no? Pensamos que iba a ser un juego mucho más sencillo, mucho más chico. Y la idea original era que como mucho nos dedicaremos a este juego pues unos 2 o 3 años. Yo cuando el desarrollo total creo que fueron 7 años, pero John ya llevaba 1 año trabajando, entonces yo trabajé en The Witness unos 6 años y pico. Más después el tiempo que pasamos portando a otras plataformas, ¿no? Pero desde que yo empecé a trabajar hasta el lanzamiento fueron 6 años. Y durante ese tiempo la tecnología cambia mucho, ¿no? Inicialmente pues nosotros pensábamos hacerlo para DirectX 39, para el momento cuando empezamos el desarrollo acaba de salir DirectX 10, pero la hardware que soportaba DirectX 10 pues era
muy escaso, ¿no? Entonces, pues no parece, si con un tiempo de desarrollo tan corto, pues no parecía que fuera a tener sentido utilizar Direct 3D Ten. Para el momento en el que para el lanzamiento, pues utilizamos Direct 3D 11, porque ya no tenía sentido dar soporte a Direct 3D 9, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la tecnología cambia mucho, pero también la idea que teníamos del juego también cambió mucho, ¿no? Que no era una cosa tan... o sea, el juego original, pues, iba a ser un juego indie, ¿no? Que no iba a tener demasiado... Los gráficos no tenían por qué ser demasiado pulidos, mientras que el juego que terminamos haciendo es un juego que desde un punto de vista visual yo creo que es comparable a cualquier juego AAA, ¿no? Entonces... Sí. Era una gozada, porque yo también pienso que era no sé cómo me dices que no era un objetivo del propio juego, porque claro, yo cuando lo jugué, para empezar, yo soy muy amante de los juegos de puzzle y este tipo de cosas. Cuando lo jugué y vi que había, si decía que eran 400, 600 tipos de puzzles de estos, yo decía, hombre, parte para mí del aliciente de jugar también era lo atractivamente bonito que era pasearte por el juego buscando los diferentes puzzles. Si solo te concentras en resolver las tablas estas que había, y después no incluso, sino que después también, ya un poco de spoiler, pero entiendo que el juego salió hace mucho, que incluso se podían hacer puzzles con los propios escenarios. Que eso ya te rompía la cabeza, porque era en plan de, bueno, ostras, pues también puedo hacer como si esto fuera este árbol que se rota así, puede ser un tablero y lo puedes mover y este tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo además que el juego me enganchó muchísimo. Creo que de estos, como he dicho antes, que también que te obsesionas un poco, y como que lo cogí un viernes y lo terminé el sábado. Y el juego recuerdo que era hiper complicado con respecto a cualquier otro juego de puzzle a los que solía jugar, y siempre decía, hostia, yo, a todo aquel que le gusten los puzzles, siempre digo yo, juega The Witness, y si te lo pasas, mis respetos, porque la verdad es que el juego tenía algunos que eran jodidos. Sí, la manera en la que se diseñó el juego es muy diferente a la manera en la que se diseñan la mayoría de los juegos, ¿no? La mayoría de los juegos tiene cierta idea, ¿no? Y se construyen de manera incremental, ¿no? Mientras que, bueno, The Witness pues tenía una idea relativamente vaga de cómo iba a ser, ¿no? Y construimos como el juego entero, ¿no? Pero como si fuera un boceto de lo que iba a ser el juego entero, ¿no? Y poco a poco ese boceto fue refinándose, fue cambiando, ¿no? Hasta que llegamos a lo que acabamos construyendo. Entonces, cada uno de los entornos que hay alrededor de los puzzles ha sido construido numerosas veces, ¿no? Que generalmente los juegos es algo que no se suele hacer de esa manera, sino que a lo mejor tienes una etapa inicial y después de ahí inmediatamente lo refinas, lo pules y ya es la etapa final, ¿no? Y ya no lo vuelves a tocar. Claro. The Witness nunca fue así, ¿no? Fue muchas como etapas, iteraciones, sí. Claro, y además es curioso porque, claro, en un desarrollo que dura tantísimos años, también es cierto que, claro, te vas pensando y de repente un día ves una película, ves algo, se te ocurre una idea nueva. Entonces dices, ostras, vamos a meter esto porque sería genial, no sé cuánto. Entonces provoca eso que se alargue infinitamente. De hecho, entiendo que os costaría hasta dejarlo escapar, es decir, que hay un momento que decía, bueno, tío, vamos a sacarlo porque llevamos ya 7 años y a lo mejor la financiación ya hecho, tal, pero que por lo vosotros hubierais seguido, al menos. Yo seguía haciendo puzzles hasta pocos meses antes de la salida del juego. Bueno, y eso, cuéntanos un poco, ¿cómo es trabajar con John? Bueno, es interesante. Por un lado, John es uno de los mejores programadores que conozco. Creo que tiene mucho talento, no solamente a nivel de programación, sino obviamente en el tema de diseño de juegos. Pero también es relativamente... voy a decir relativamente porque depende mucho de la persona, ¿no? Es relativamente difícil trabajar con él. Yo, la verdad que no tuve problema ninguno durante la mayoría del desarrollo, ¿no? Pero
he visto la cantidad de roces que ha habido con otros miembros del equipo durante todo ese tiempo, ¿no? Y bueno, la verdad que nunca he decidido cómo meterme en ese tipo de discusiones, ¿no? Pero eso sí, creo que el principal problema es que no es extraño decirlo, ¿no? Porque tú ves a John y le das montones de charlas, está constantemente haciendo screencasts y cosas así, ¿no? Y parece un buen comunicador, ¿verdad? Pero después, a un nivel personal, pues no es capaz de comunicarse de esa manera. Y esto es lo que, bueno, da lugar a ciertos conflictos, ¿no? Es un poco chocante, ¿no? Porque creo que más que el hecho de que no es un buen comunicador, no es bueno, no sabe ¿empatizar? Empatizar, exactamente. Creo que lo que le falta es empatía, no sabe leer o demostrar, o no sé, cuando hablas con él, ¿no? Y no sé, es un poco extraño. Pero quizás él es muy exigente, quizás, con el equipo. Sí, pero no creo que eso sea el problema. Creo que tienes que ser exigente. Yo soy exigente conmigo mismo, ¿no? O tan exigente como él es con el equipo. Entonces, no es eso el principal problema. El problema es, sí, que él tiene unas ideas muy específicas de lo que quiere, pero a lo mejor no sabe comunicarlas, ¿no? Entonces, la manera en la que el equipo llega a las ideas que él quiere obtener es a través de cometer errores y ver cómo reacciona, ¿no? Pero él no sabe hacer creo que tiene que aprender que para obtener los objetivos, los resultados que él quiere, tiene que guiar las cosas de una manera diferente. Pero bueno, ya te digo, yo personalmente no he tenido muchos o mayores problemas con él. Y la razón por la que acabé dejando Tecla fue por unas razones muy diferentes, ¿no? Ajá, vale, y eso, cuéntanos, antes de terminar tu etapa en Tecla, desarrolláis durante mucho tiempo, muchos años, este juego. ¿Qué dirías que es lo más orgulloso de lo que tú te sientes de lo que se hizo o de tu trabajo en The Witness? ¿Terminarlo? Bueno, terminar cualquier juego ya es un orgullo, está claro. Sí, una de las partes que más creo que más orgulloso estoy, o que mejor me siento, ¿no? Fue el portar el juego a iOS, porque al ser una plataforma mucho más limitada, ¿no? Mucho menos rendimiento, tuvimos que hacer muchas optimizaciones, tanto de rendimiento como de memoria, ¿no? Para hacer que el juego pudiera adaptarse. Y son, no sé, como durante todo el desarrollo, como que tienes muchas ideas que sabes que tienes que hacer o que te gustaría hacer, ¿no? Pero no hay tiempo, hay cosas más que tienen más prioridad, ¿no? Entonces como que las dejas atrás. Y bueno, el poder volver y retomar todas estas ideas y hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Para que el juego funcionase bien en iOS fue una de las cosas que como más satisfacción me dio, ¿no? También una de las cosas también que más satisfacción me da es hacer cosas que tienen como una influencia más allá de The Witness. Por ejemplo, se me ocurren dos así de principio, aunque probablemente haya alguna más, ¿no? Un algoritmo que desarrollé para calcular bitmaps de manera que mantengan el nivel de oclusión en la distancia. Es bueno, que sí, es una pequeña cosa que a nosotros pues nos ayudó un poquito, ¿no? A hacer que el juego o facilitar el trabajo de los artistas, ¿no? Y que si solamente hubiera sido por eso, pues no sería gran cosa, ¿no? Pero creo que el publicarla y dejar que cualquier persona utilice esa misma técnica, pues
me dio mucha satisfacción porque es algo que se ha convertido prácticamente en un estándar, ¿no? Ahora todo el mundo lo hace de esa manera, mientras que antes pues había todo tipo de hacks que la gente utilizaba para resolver ese mismo problema. Otra cosa así de ese mismo estilo que se me ocurre es el algoritmo que utilizamos para hacer el filtrado de sombras, ¿no? Ahora Unity utiliza ese mismo algoritmo. Sí, de hecho creo que hay en varios sitios incluso que lo referencian tu nombre, ¿no? Es decir, que te referencia como autor. Sí. Como te digo, también es una cosa muy pequeña. Si solamente se hubiera utilizado en The Witness y no lo hubiéramos compartido, ¿no? Porque hace que a lo mejor las sombras sean un 5% más rápidas, ¿no? Que no es gran cosa, no cambia el juego de una manera significativa, ¿no? Pero el hecho de que todos los juegos puedan aprovecharse de esa idea y utilizarla, ¿no? Creo que me da más satisfacción del que simplemente haberlo hecho en The Witness. Claro. Vale, bueno, y como digo, ¿cuántas personas termináis? ¿Empezasteis 3? ¿Cuántas personas termináis el desarrollo de The Witness? Creo que el equipo, en total, creo que en el punto máximo quizá éramos unos 15 personas contando a contractors, pero yo diría que en general serían alrededor de 10 personas que estaban contratadas fijas, ¿no? Uh-huh. Ok. Y bueno, como dices, definitivamente el juego sale, es muy de nicho, porque es un juego que no todo el mundo yo creo que puede jugarlo, ¿no? No es un juego como hablas antes de Quake o de este tipo de cosas que gusta más al público, al gran público, pero sí es cierto que en el nicho de puzzle pues se convierte en una cosa muy interesante, un juego muy interesante que llama mucho la atención. Y bueno, entiendo que John tendría o estarán trabajando actualmente en su futuro proyecto, pero tú no sé si trabajas parte en ese futuro proyecto que están actualmente, entiendo, trabajando. No sé si tardará otros 7 años, pero decides irte de Tecla. No sé si nos quieres contar algo de por qué te decides ir, si llevas 10 años allí o es que te aparece una nueva oportunidad muy atractiva que dices tal, o ya te habías cansado, ¿no? Quizás empezado una nueva etapa de un nuevo juego, al menos de otros 7 años me cansa, ¿no? La principal razón fue que sentía que en Tecla pues no tenía muchas oportunidades para seguir creciendo a nivel profesional y también a nivel financiero. Entonces, fueron casi 10 años trabajando, bueno, a partir de una vez que pasé los 9 años y pico, empecé a intentar negociar con John algún otro tipo de contrato. Los salarios que ofrece Tecla, pues al ser una empresa muy pequeña e independiente, pues no son comparables a los que ofrecen otras compañías, tanto del área como con las compañías de videojuegos. Y bueno, yo tengo una familia de 3 hijos y con el salario que ofrecía John, pues no es sostenible. Es sostenible, pero hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Claro. El nivel de vida en California ha crecido enormemente y nuestros salarios pues prácticamente se han mantenido estables, ¿no? Con lo cual pues mirando salarios por fuera de Tecla obtenía ofertas que eran 2 o 3 veces superiores a los que me ofrecían a mi salario actual, ¿no? Uh-huh. Entonces pues intenté negociar algo con John, pero obviamente pues no tiene la capacidad de dar ese tipo de salarios, los segundos, ¿no? Intenté pues negociar otro tipo de solución, ¿no? Pues podía intentar como tener parte del ownership de la compañía o hacer un reparto de beneficios, de manera que cuando salga el juego pues un porcentaje pero como un bonus. Exactamente, una especie de bonus, pero en función a las ventas del juego, ¿no? Uh-huh. Le ofrecí trabajar a tiempo parcial y bueno, intentamos negociar algo durante unos meses y ninguna de estas opciones pues parecía que iba a salir adelante. Uh-huh. Y bueno,
a raíz de estas negociaciones creo que también nuestra relación, que como te comentaba, nunca había tenido ningún problema, pero creo que empezó a ser también a afectarse, ¿no? Entonces empezaron a surgir ciertos roces, de vez en cuando pues me parecía que estaba intentando ignorarme o evitarme, simplemente se comportaba de manera como así pasivo-agresiva. Entonces, bueno, empezaron a surgir más y más desacuerdos, pero que no creo que si hubieran sido desacuerdos que, bueno, que generalmente o que anteriormente pues no habrían causado creo que mayor problema, pero el hecho de haber introducido esta situación, bueno, pues dejaron de ser pequeños desacuerdos y se convirtieron como en situaciones más incómodas, ¿no? Entonces, bueno, dejé de sentirme a gusto, veía que, bueno, que John no parecía que iba a ofrecerme nada que me fuera a mantenerme contento, y decidí que era hora de irme. Al fin y al cabo, 10 años es mucho tiempo, por lo menos para aquí en California. Pasarse 10 años en la misma empresa es bastante inusual, ¿no? Sí. Y bueno, y te vas a Roblox Corp, que no sé si muchos oyentes lo conocen, cuéntanos un poco, pero es como una empresa, ¿no?, que crea una especie de creador de experiencias y la gente puede crear experiencias dentro o algo así. La verdad es que he estado un poco investigándolo, pero no lo tengo muy claro. No sé si nos puedes explicarte un poco más qué es lo que hace Roblox. Si no lo sabes, o sea, no lo tienes muy claro, es porque no tienes niños entre 9 y 12 años. Porque aquí en Estados Unidos es extremadamente popular. Básicamente, prácticamente todos los niños tienen una cuenta en Roblox. De entre la edad core de 9 a 12 años, dos de cada 3 niños juegan a Roblox de manera activa, o sea que diaria. Entran en su cuenta de Roblox todos los meses. Y es curioso porque aquí te podría decir, aquí se juegan al Fortnite. Esa edad es Fortnite. Sí, aquí quizás un poco más mayores, ¿no? Pero sí, Roblox yo creo que a los niños más pequeños es mucho más popular y si incluye a los de 16 años creo que la mitad de la población, la mitad de los niños juegan a Roblox. Entonces, evidentemente yo conocía a Roblox ya de antes, ¿no? También conocí a algunos de los programadores que trabajaban en Roblox porque habíamos colaborado en ciertas librerías. Una de las librerías que hicimos open source en Tecla fue una librería para procesar shaders y traducirlos de un lenguaje a otro, y ya había conocido a uno de los programadores de Roblox a raíz de esa librería que ellos también utilizaban. Y bueno, me parecía que este tipo era, bueno, que era muy me parecía que sería interesante trabajar con él, me parecía que era muy inteligente y también, bueno, si miras los juegos de Roblox, ¿no? Me parecía que desde el punto de vista gráfico dejan mucho que desear, ¿no? Porque por lo cual me imaginaba que, bueno, que trabajando allí podría hacer una gran diferencia, ¿no? Sobre la apariencia de los juegos, podría contribuir de manera significativa. Me parece que es una empresa con mucho potencial y muchas oportunidades para hacer cosas nuevas. Vale. Y entonces, tu labor actualmente, que trabajas en Roblox, ¿cuál sería? Cuéntanos un poco qué es lo que haces en Roblox. Pues lidero un equipo pequeñito de desarrolladores que están centrados en la arquitectura del motor gráfico. Y ahora mismo, pues, básicamente hacemos optimizaciones y resolvemos problemas de arquitectura, básicamente. Ok. Vale, pues esta es tu etapa actual. Entiendo que sigues ahí en California, que es por donde estamos hablando. Y bueno, ya la entrevista está un poco llegando a su fin, llevamos ya un buen rato, pero siempre una pregunta que solemos terminar la entrevista con ella, y nos parece muy interesante porque empezamos, como dije, con un sueño. Pues esto sería como también otro sueño, que es ¿cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus sueños
profesionalmente hablando actualmente? Es decir, tú ahora mismo que has pasado ya por estas empresas, ¿no? Por empresas de tanto de tecnología como Nvidia, como hacer tu propia tecnología con un referente, ¿no? En el mundo del indie como es John y este tipo de cosas. Actualmente estás en Roblox, como has comentado, principalmente porque te da un mejor... te da oportunidad de, como dices, de hacer cosas también y de donde hay campo de poder mejorar con lo que tú ya conoces, y además te entiendo que, como has dicho, te da un salario que es mucho más adecuado o con el que te permite vivir mejor. Pero ¿cuáles serían actualmente, Ignacio Castaño, cuáles serían sus sueños actuales? Es decir, mis sueños actualmente es... Bueno, mi objetivo a largo plazo sería volver a trabajar de manera independiente, formar mi propia empresa, liderar mi propio equipo. Pero bueno, para eso hace falta o bien capital o bien tener ideas y saber convencer a otros de que inviertan en ellas, ¿no? Yo personalmente el tener que depender del dinero de otros es algo que me gustaría evitar, porque he visto la libertad que John tiene a la hora de tomar decisiones con su propia compañía por el hecho de ser financieramente independiente, y las empresas que están atadas a capital externo pues no tienen ese tipo de flexibilidad. Entonces, idealmente sería pues intentar hacer algo por mi cuenta. Genial. Bueno, pues nada, en principio llevamos ya casi 2 horas de programa, así que bueno, con esto nos vamos a despedir. Te quería decir que bueno, que si has estado a gusto, si has estado cómodo. Claro que sí, ha sido un placer hablar contigo. Genial, pues para mí igualmente, y ya te digo, y ha sido un placer que aceptar la invitación y venirte y contar todo esto. Yo creo que también es muy interesante para todos los que nos oyen, porque ya digo, juegos como de la talla de The Witness, pues hablar con alguien, ¿no?, que ha estado trabajando en ese proyecto tan importante y que desde el principio, ¿no?, y ese tipo de cosas, pues la verdad es que es súper guay. Y nada más, pues con esto nos despedimos. Como digo siempre, nos podéis escribir para cualquier duda o cualquier sugerencia a hola@tecnologia.com. Nos podéis encontrar en www.tecnologia.com y nos podéis contactar también a través de Facebook como La Tecnología y Twitter como @tecnologería. Y lo más importante, nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes y en YouTube. Y nada más por hoy, así que nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.